La idea de este encuentro es tratar un tema de gran actualidad, que son, digamos, las lecciones que vamos aprendiendo con respecto a la repercusión músculoesquelética del COVID. Tanto en lo que respecta a la enfermedad en sí, como a su tratamiento. Como suele suceder, hay situaciones que son no buscadas, de complicaciones por el tratamiento en terapia intensiva, por los cambios incluso de quienes no han sufrido la enfermedad, pero los cambios de hábitos relacionados con la pandemia. Entonces, es de poder reconocer estas situaciones, prevenirlas y tratarlas, de estar presentes. Entonces, para mí es un placer contar, y en nombre de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo, contar con el doctor Joan Miguens de Galicia, con Laura Muñoz de Salamanca. Ambos son médicos rehabilitadores, son médicos fisiatras, y afortunadamente tenemos hoy muchos proyectos en común con la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. El doctor Joan Miguens actualmente es el vicepresidente de esta asociación, y la doctora Laura Muñoz es actualmente la encargada de los medios sociales. Vamos a contar con ellos, vamos a contar con la doctora María Cristina Insúa, que además de médica fisiatra es neuróloga especialista en neurofisiología. Vamos a tener también a la licenciada Greta Rebasa, que veo que se ha incorporado y que va a estar con nosotros contándonos su experiencia en la trinchera, porque ella está desde el primer momento en terapia intensiva, trabajando con pacientes COVID. Y finalmente el doctor César Ruiz, traumatólogo, cirujano de hombro, nos va a mostrar un caso que le tocó tratar en relación con esta patología. Entonces, lo dejo con nuestro amigo, el doctor Joan Miguens, que nos va a hablar desde Orense sobre su experiencia en este tipo de patología. Muy buenas tardes. Es para mí un auténtico placer compartir un proyecto más con vuestra asociación. Quiero agradecer especialmente al doctor Daniel Moya que nos haya abierto las puertas de la Asociación Argentina de Hombro y Codo. Cada vez que hacemos algo es algo que creo que nos beneficia a todos, en la que aprendemos mucho y nos encontramos especialmente cómodos trabajando con todos vosotros. Hemos preparado, la doctora Muñoz González y yo, una presentación conjunta, de forma que nos vamos a ir alternando para también romper un poquito la monotonía, que es una ponencia quizás un poquito extensa para que la hiciera una persona solo, para que se hiciera solamente en 2 bloques. Como anticipaba el doctor Moya, yo trabajo en un hospital de Ourense y la doctora Muñoz trabaja en el servicio de rehabilitación del Hospital de Zamora, donde es responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca. Todo este estudio surgió, pues como ocurren muchas veces las cosas entre compañeros y entre buenos amigos, con una conversación en la que pues compartíamos una visión muy similar, aunque teníamos poblaciones de diferentes comunidades autónomas. Sí que es cierto que tanto los pacientes que atendía la doctora Muñoz como los que atendía yo en el hospital eran pacientes de edad avanzada, pacientes que estaban siendo evaluados de entrada por los mismos médicos y realizando la misma intervención. Y a modo de introducción, destacar que la rehabilitación es una especialidad que acompaña al paciente durante todo el recorrido, desde la fase crítica. Nosotros veíamos a los pacientes en las UCIs de nuestros hospitales. Ahí empezábamos las intervenciones adecuadas a su situación y a las circunstancias en las que se encontraba. Después, una vez que eran dados de alta de las unidades de críticos, continuábamos nuestra labor durante la fase hospitalaria. Una vez que se procedía al alta de estos pacientes, continuaban de forma ambulatoria en nuestras manos, y a día de hoy pues estamos empezando a dar las primeras altas de los pacientes de la primera oleada. De forma que nos dimos cuenta que teníamos una situación especialmente interesante para poder ver a estos pacientes en conjunto.
Y es quizás esta publicación la que hace referencia y hace mención especial a todo este papel que desarrolla el especialista en rehabilitación en todas las fases en un paciente tan complejo y tan lleno de sorpresas como es el paciente COVID. No me voy a extender más, cedo la palabra a la doctora Muñoz González para que continúe con la ponencia y más adelante retomaré nuevamente la ponencia y continuaremos hablando del paciente COVID. Laura, cuando quieras, son todos tuyos. Laura, creo que estás mutada. ¿Me oís ahora? Perfecto. Muchas gracias, doctor Míguez. Yo voy a empezar la charla con esta gráfica presentada en múltiples webinars donde se asociaba la COVID-19 a esta clínica respiratoria con un periodo de incubación variable de 4 a 14 días, una respuesta inmunológica que según el paciente iba hacia la curación o iba hacia el distrés respiratorio. Y si tuviéramos que definir al paciente COVID, creo que la mayor parte lo definiría como un paciente disneico con sarcopenia y desnutrición. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis a que el paciente COVID, a ver que no quiere ir, a que la expresión del ECA2 no solamente está en células epiteliales alveolares, sino que está presente en otro tipo de células con expresividad y variabilidad. Está en el aparato digestivo, en células endoteliales arteriales, está en el miocardio, está en el tejido renal y está en el músculo liso, que esto es muy importante por lo que luego vamos a mostrar. Entonces, el paciente COVID es más complicado que un paciente solamente respiratorio porque ha tenido muchas manifestaciones extrapulmonares, neurológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales. Como la charla la vamos a focalizar en dolor y luego lo vamos a focalizar en dolor de hombro, bueno, quiero hacer mención a que una de las manifestaciones clínicas iniciales era el dolor de cabeza, que en distintas series chinas hablaban que variaba desde un 13% hasta un 40%. Buscando en las principales bases de datos médicas, en el PubMed, pues si poníamos COVID y dolor nos encontrábamos con 2.326 resultados, COVID y dolor en las unidades de cuidados intensivos 800 resultados. Sin embargo, son publicaciones vacías donde no se hacen referencia al dolor del paciente COVID y realmente pues lo único llamativo es este artículo, que es qué piensan los anestesistas y los intensivistas respecto a esto. Pues que el paciente COVID que ha precisado ingreso en UCI presentaba un distrés respiratorio muy severo y que lo que se han tomado son medidas encaminadas al salvar la vida. No hay artículos respecto al dolor del paciente COVID en el ingreso. La Cochrane, que tiene un subapartado en su biblioteca sobre el coronavirus, tampoco tiene hecha ninguna revisión sobre el COVID y dolor. Pero ¿por qué no hay nada sobre el dolor? Pues porque la bibliografía es cíclica, es una citación repetida de las mismas fuentes que no aportan nueva información. Son recomendaciones de expertos en farmacología, en expertos en tratamiento del dolor, son revisiones de lo que ya había publicado y la única novedad en cuanto al dolor es una alerta que se hizo respecto al ibuprofeno que fue muy poquito acertada. Entonces, llegados a este punto, nos planteábamos, ¿el paciente COVID tiene dolor? ¿Cómo es? ¿Dónde lo tiene? ¿De qué tipo? ¿Cómo lo debemos de tratar? ¿Qué escalas les debemos de pasar? Entonces, volvimos a hacer una revisión. En el primer estudio, de arriba a la izquierda, aparece un metaanálisis realizado en 11 países europeos, donde están por orden de lista las complicaciones más frecuentes que se encontraron. En primer lugar, las complicaciones de tipo respiratorios, la segunda, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y cognitivo, y ya a partir de la tercera hablan de un desacondicionamiento, una miopatía y en sexto lugar una rigidez y un dolor articular. En enero de este año se publicó el primer estudio salido en Reino Unido que informaba de los síntomas al alta. Tenían una muestra de 100 pacientes y les refieren que un 72% de los pacientes que habían estado en UCI tenían fatiga y dolor muscular y un 60% en el resto. En este punto quería hacer una mención especial a que es una complicación y que es una secuela, porque estamos hablando de secuelas, lo estamos viendo en los medios,
y yo creo que estamos utilizando esta terminología de manera un poquito errónea. Una secuela es una deficiencia permanente, bien orgánica o funcional, objetivada con una serie de parámetros y una vez que se han agotado todas las medidas terapéuticas. Quiere decir, y hablando por ejemplo del hombro, que un paciente que esté llegando ahora mismo a nuestras consultas de traumatología o rehabilitación con una capsulitis adhesiva, no podemos hablar que es una secuela de la COVID-19, es una complicación porque tendremos que tratar a ese paciente durante una serie de meses y ver si realmente después de todos los tratamientos deja una deficiencia permanente y objetivable. Entonces, ahora mismo en los pacientes COVID estaríamos hablando principalmente de complicaciones. Aparte de lo que hemos mirado en la bibliografía, el doctor Miguens y yo hemos llevado a cabo un estudio en nuestras respectivas provincias, que son Zamora y Ourense. Contamos con una muestra de más de 100 pacientes. La media de edad en los hombres son 60 años, la media de edad de las mujeres es de 57. Nuestra muestra tiene un 47% de mujeres y un 53% de hombres. Y como datos significativos, la media de hospitalización fue de 32 días y 1 de cada 4 precisó ingreso en UCI. ¿Qué es lo que hicimos? Un estudio observacional prospectivo. Desde nuestros respectivos servicios de rehabilitación valoramos a los pacientes que estaban ingresados tanto en UCI como en la planta. Algunos les dimos simplemente unas recomendaciones, otros entraron en tratamiento y al alta los servimos en consultas externas de manera presencial al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Evaluamos una serie de ítems. Evaluamos la calidad de vida con un cuestionario, el SF12, la dinamometría para ver la fuerza de los miembros superiores. Vimos la capacidad funcional con los test, el 6 minutos marcha, el 1 minuto sentadilla y el test Up and Go. Le realizamos una ecografía muscular abdominal y del muslo para ver el grosor del cuádriceps, el test de Tinety para ver el riesgo de caídas. Les pesamos para ver qué tanto % tenían de músculo, agua y masa ósea y les valoramos el dolor. Les pasamos la escala visual analógica, un cuestionario de dolor neuropático, el DN4, y el que nos contó un dolor específico, pues le hicimos una exploración minuciosa de ese área. Les pautamos un reentrenamiento domiciliario 8-12 semanas, tras los cuales valoramos los mismos ítems. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Pues los perfiles de paciente COVID que habían estado en UCI, en planta, solamente en planta, y los que estaban confinados en su domicilio, que no habían precisado ingreso hospitalario, compartían que presentaban un desacondicionamiento físico que explicaremos más adelante. Pero ¿y el paciente COVID qué había pasado con él? Aquí en España se decretó el estado de alarma por la pandemia COVID-19 el 14 de marzo. Estuvimos 50 días sin poder salir de casa, sin poder hacer actividad física en la calle y solamente se podía salir para la compra y cosas imprescindibles. El 2 de mayo se empezó una desescalada y el 21 de junio fue cuando se decretó el fin del estado de alarma. En total hemos estado cerca de 100 días confinados en nuestros domicilios. Quiere decir que compartimos con los pacientes COVID un síndrome de desacondicionamiento y en muchos casos asociado a un síndrome ansioso depresivo por toda la situación. Pese a que hay estudios que demuestran que la actividad física y una nutrición correcta ayudan a prevenir la COVID-19 porque refuerzan el sistema inmunitario y reducen la carga viral. Pero, ¿qué es el síndrome de desacondicionamiento? Pues es simplemente la pérdida de masa muscular. Está descrito en multitud de artículos que el reposo absoluto produce una pérdida de un 10 o un 15% de fuerza en los principales grupos musculares. Empieza afectando a los músculos extensores de la espalda, al iliosoas, al músculo cuádriceps y al tríceps sural. Sin embargo, tras este periodo de pérdida muscular, cuando reintroducimos el ejercicio físico, la recuperación es muy lenta. Haciendo un ejercicio pautado correctamente, solamente recuperamos un 6% a la semana. Lo cual podemos interpretar que si hemos estado 3 meses confinados perdiendo un tanto % muscular, vamos a necesitar más del doble de ese tiempo para volver a la situación basal antes. También hay estudios donde dicen que este desacondicionamiento, esta pérdida de actividad física, produce no solamente pérdida de masa muscular, sino que debilita otras estructuras. En los tendones y en los ligamentos se pierde la fuerza tensil, pero también hay alteraciones en el cartílago hialino.
Aparece una atrofia, una disminución de proteoglicanos, tejido conectivo y de fibras elásticas. Entonces, el desacondicionamiento, ¿qué es lo que ha asociado? Pues debilidad en los principales grupos musculares, fatiga, mialgias y una mayor prevalencia de lumbalgia y hombro doloroso. El hombro doloroso lo vamos a tratar ahora un poquito más en profundidad, pero básicamente ha sido debido a la pérdida de masa muscular, a una debilidad en el manguito de los rotadores y en el paciente COVID que ha ingresado en la UCI por la posición de prono. Aquí en España los principales motivos de atención primaria, de consulta en atención primaria en los servicios de traumatología y rehabilitación son, en primer lugar, el dolor lumbar y el segundo, el hombro doloroso. Si asociamos que la COVID está produciendo una debilidad en los principales grupos musculares y estamos viendo un aumento de la incidencia del hombro doloroso, es previsible que en los próximos meses haya un aumento de la incidencia del hombro doloroso en nuestras consultas. En el paciente COVID, de manera un poquito más gráfica, lo que ha ocurrido es, por un lado, la pérdida de la musculatura extensora ha acentuado la hipercifosis dorsal, lo cual ha generado biomecánicamente una antepulsión de los hombros, generando una compresión del manguito de los rotadores por una disminución del espacio por donde pasan. Por otro lado, esa disminución de la actividad ha generado que tenga una menor fuerza tensil, se ha asociado a una atrofia del cartílago articular y por lo tanto todo esto asocia una menor estabilización dinámica de la cabeza humeral. Por lo tanto, yo resumiría que la alteración postural genera una mayor predisposición a lesiones del manguito, hay una disminución de espacio por el que pasa y es frecuente ver retracciones capsulares y ligamentarias asociados al paciente tanto COVID-19 como al no COVID-19 desacondicionado. Un poquito más específico es el paciente que ha precisado ingreso en UCI. Se ha utilizado mucho la posición de prono porque se conseguía un mayor reclutamiento alveolar. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias. Hay multitud de artículos en los que ya describen la patología del hombro asociada a esta posición. En febrero de este año ha salido un estudio español donde tienen estudiado a 62 pacientes y que se han evaluado con el Quick Task a lo largo, primero en la UCI y luego en consultas externas a los 2 meses. Se ve que un 50% tienen dolor de hombro a esos 2 meses. Solamente 3 de estos lo tenían previamente, el resto lo han asociado por secundariamente en la estancia en la UCI. Por otro lado, hay muchos artículos que nos hablan de los tics, que son un conjunto de anormalidades, tanto físicas, mentales y cognitivas, por el hecho de estar en la UCI. Son complicaciones que aparecen en los pacientes tras ser dados de alta en la UCI y pueden manifestarse incluso 15 años después de lo mismo. Hay muchos artículos que asocian también no solamente los dolores musculoesqueléticos por la posición de prono, sino también dolores de tipo nervioso por compresión, tanto del plexo braquial, que nos hablarán luego los compañeros, como el femorocutáneo, generando meralgias parestésicas. Y cada vez aparecen más artículos, como en el de la derecha, en el que nos hablan de cuáles son las principales posiciones, normas que hay que tener en cuenta para evitar todas estas complicaciones y minimizar los efectos del prono. Entonces, el resumen de las complicaciones es que nos estamos encontrando con pacientes desacondicionados. Los pacientes de UCI tienen una alta prevalencia de hombro doloroso y de los síndromes postcuidados intensivos tienen mialgias y percepciones neuropáticas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, hay que tratar el dolor. La Sociedad Española del Dolor nos dice que los 3 meses es el tiempo clave para evitar la cronicidad y evitar los fenómenos de sensibilización central. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tratar el dolor, evaluar dónde está y empezar el tratamiento. Les voy a mostrar 2 vídeos de 2 pacientes míos donde podemos ver que es un desacondicionamiento extremo y así podemos entender más la patología del hombro. El primero es un chico de 29 años que solamente estuvo ingresado 2 días en planta para estudiar el cuadro de la COVID porque era muy agudo. Y podemos ver que cuando le vimos en consulta había estado simplemente en su domicilio. Este era el patrón que tenía de marcha, tenía una antepulsión de los hombros, que ahora van a poder ver cuando se dé la vuelta, apenas hacía un balanceo de hombros, no despegaba los pies del suelo y esto era por un déficit de la musculatura extensora que lo que está generando secundariamente es esta antepulsión de hombros. Tenía un poquito de retracción para realizar los últimos grados de flexión, de aducción y amplia
estas rotaciones. A la derecha les presento una mujer de 72 años que estuvo 61 días en UCI, 109 días de ingreso en total. Tuvo un neumotórax y no tenía ningún factor asociado. En la exploración de los hombros tenía una clara limitación para llegar al final, tanto en la flexión como en la abducción como en las rotaciones. Esto es lo que actualmente nos estamos encontrando. Y ahora le paso la palabra al doctor Míguez, que les va a presentar los resultados de nuestro estudio. Muchas gracias, doctora Muñoz. Continuando en este punto, pues traemos a colación los datos de la primera revisión que hicimos de estos pacientes, que fueron en junio del 2020. En ese momento nuestros datos mostraban que 1 de cada 2 pacientes tenía dolor y el dolor severo lo presentaban, evaluado por EVA, lo presentaban solamente un 7% de los pacientes y correspondía con pacientes que tenían patología de entidad previa y que nada tenía que ver con el coronavirus. El resto de los pacientes pues, tenían un dolor moderado o leve, un 17 y un 25% respectivamente. Los pacientes con dolor tenían una edad media significativamente mayor que los pacientes que no tenían dolor, que esto en un principio nos hizo pensar que pudiera haber algún tipo de rol específico de lo que es la patología asociada a la edad, aunque, como verán en la siguiente diapositiva, los datos estaban interferidos por lo que se denominaba percepciones neuropáticas. Denominamos percepciones neuropáticas aquellos síntomas neuropáticos que al pasar la ADN4 no alcanzaban el nivel para el diagnóstico de dolor neuropático, que se requiere un 4, alcanzar el 4 para poder etiquetar al paciente de dolor neuropático. Entonces, todos aquellos que tenían menos de este dintel los etiquetamos como percepciones neuropáticas. Si vemos en la siguiente diapositiva los datos equivalentes del complejo asistencial de Zamora, nos encontramos nuevamente con 1 de cada 2 con dolor, de los pacientes presentaban dolor, de los cuales un 7,4% dolor severo y el resto pues en las mismas circunstancias. También había una diferencia significativa en la edad media y con respecto a las percepciones neuropáticas y al dolor neuropático, como pueden ver en la siguiente diapositiva, también nos establecía una diferencia notable entre ambos colectivos. ¿Y qué podemos decir del dolor de hombro? Pues en ese momento teníamos claro que aquel paciente que tenía una omalgia previa empeoraba claramente, independientemente de la sintomatología que tuviera en la fase aguda. Daba igual que el paciente tuviera un ingreso en críticos prolongado, daba igual que el paciente estuviera en su domicilio confinado. Si tenía omalgia previa, todos habían empeorado. También teníamos la sensación de que los que ingresaban en UCI tenían una mayor incidencia. Ahí aparece 1 de cada 3, pero es un error. Son 2 de cada 3 pacientes. Teníamos esa sensación, esos datos estimativos de que 2 de cada 3 de los que habían ingresado en UCI presentaban un cuadro de dolor de hombro que fundamentalmente era un hombro rígido, una capsulitis retráctil que era lo que motivaba en muchos casos el que el paciente fuera incluido en un programa presencial de rehabilitación. Aquellos que no habían tenido un ingreso en UCI, pero sí habían tenido un ingreso hospitalario, aproximadamente 1 de cada 4, en torno a un 25% de esos pacientes presentaban un cuadro de dolor de hombro con mayor o menor limitación funcional. Y aquellos que en la fase aguda habían tenido escaso o ningún síntoma, en un 20% aproximadamente presentaban este problema. También nos dimos cuenta de que había 2 factores especialmente importantes a nuestro juicio. Uno era la pronación de estos pacientes, algo que a los especialistas en rehabilitación y a los internistas y UCIstas, sobre todo estos últimos, les es muy familiar, porque en el cuadro de distrés respiratorio del adulto, yo recuerdo de residente, y estoy hablando ya hace más de 20 años, ya se pronaba a pacientes, de forma que era una práctica en la que muchas veces se solicitaba colaboración al servicio de rehabilitación, sobre todo en pacientes con lesión medular, pongo por caso, que requería una movilización en bloque para poder hacer una pronación segura y con los cuidados posturales más adecuados. Después el desacondicionamiento físico, que ya ha comentado de forma extensa la doctora Muñoz, y sí que nos planteamos prestar una atención especial a esta articulación ya de una forma precoz.
En la siguiente diapositiva vemos que había escasa información respecto a lo que era el hombro doloroso en sí o específicamente en las primeras publicaciones de las series chinas. Tal vez porque, pues como pasa muchas veces con una enfermedad nueva, no se puede prestar atención a todo y en muchas ocasiones pues, es englobado algún síntoma dentro de otras denominaciones. Lo más llamativo de estas primeras series chinas es que ya nos decían que mialgias iban a tener entre un 15 y un 45% de los pacientes y la fatiga entre un 32 y un 70%, que iban a ser los síntomas predominantes. Y ha tenido que pasar tiempo hasta que tuviésemos información sobre qué ocurría con el hombro doloroso. En la siguiente diapositiva pueden ver pues, las dos publicaciones que hacen mención expresa a lo que es los problemas de hombro en el paciente COVID. En la publicación que tienen a la izquierda se señala que la rigidez articular puede afectar a muchas articulaciones, pero es el hombro la articulación más frecuentemente afectada, con un 21,7% de los casos frente a un 1,5% en el resto de las articulaciones. Y la publicación que está a su derecha, ya la ha comentado la doctora Muñoz, que hace referencia al único estudio, a la única serie de casos que hace, por lo menos en la búsqueda que hemos realizado, que hace referencia a un comparativo entre aquellos pacientes que tenían dolor de hombro y no tenían dolor de hombro tras un ingreso en UCI. Y esta publicación nos destaca los siguientes factores: la edad y la presencia de neumalgia previa como los factores más importantes para el desarrollo de un hombro doloroso, y en cuanto a su cronicidad, estaba en función de estos dos factores previos de la severidad del cuadro COVID, medido fundamentalmente por los días de ventilación mecánica y por los días de ingreso en la UCI. En la siguiente imagen quería simplemente destacar que esta es una enfermedad nueva que nos ha dado muchas sorpresas. Una de las cosas más curiosas que ha acompañado a la COVID-19 ha sido pues, el concepto del long COVID o COVID prolongado, COVID persistente o síndrome diferido por coronavirus o como lo queramos llamar, que agrupa a casi 200 síntomas diferentes que se han ido describiendo conforme los propios pacientes en redes sociales han llegado a comunicar y a agruparse y formar asociaciones para reclamar atención. Long COVID ha salido de aquellos pacientes que en la fase aguda eran poco sintomáticos o totalmente asintomáticos y que han desarrollado sintomatología a posteriori. Y entre toda esta cantidad de síntomas, ¿cómo abordar 200 síntomas a la vez? Pues no nos queda más remedio que buscar confluencias y desarrollar las sinergias adecuadas para intentar abordar el cuadro que nos permita controlar de alguna manera el mayor número de síntomas posibles. Y en ese conglomerado de síntomas, el desacondicionamiento físico explica muchos de ellos, de forma que el reacondicionamiento es la principal estrategia que tenemos que desarrollar con estos pacientes. ¿Qué ocurre? Que poner a hacer ejercicio a un paciente que tiene dolor es sumamente complicado. Y tanto las guías NICE como este libro de fundamentos, que tiene más de 900 páginas de fundamentos, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y que el ejercicio no está indicado si tenemos un EVA mayor de 6, es decir, un paciente con dolor severo difícilmente se va a incorporar a un programa de ejercicio terapéutico. De forma que el primer paso, sin duda alguna, es analgesiar convenientemente a nuestro paciente. Esto no es nuevo. En la siguiente imagen rescato un concepto explicado por el doctor Cibeira en la mayoría de sus publicaciones, lo que él llamaba el círculo de la inercia del dolor, que es aquella situación en la que entra el paciente que tiene dolor, que intenta controlar su dolor disminuyendo la movilidad de la zona afectada. Esto ocasiona una serie de cambios en la elasticidad, en los tejidos blandos de la articulación, que conllevan a una disminución en la funcionalidad y a un aumento del dolor. De forma que intentando aliviar ese dolor lo que estamos haciendo es empeorarlo. Y romper la inercia del dolor, ya nos anticipaba el doctor Cibeira, que es una estrategia fundamental. Y la vamos a necesitar aquí. ¿Qué información teníamos de utilidad para el paciente COVID positivo con respecto al abordaje del dolor? Las publicaciones en su mayoría eran recomendaciones de expertos y lo que hacía una evaluación del balance beneficio-riesgo, que en cualquier caso concluían que era un balance favorable.
porque el dolor deprime el sistema inmune, porque hay otros beneficios de los analgésicos, como pueda ser en el caso de los opioides, mejorar otros perfiles asociados en estos pacientes, como pueda ser el sueño, la ansiedad, la depresión o el deterioro funcional. En cualquier caso, parece razonable analgesiar a nuestros pacientes acorde a la intensidad del dolor que presenten y sí que se destacaron dos alertas. La primera, una recomendación de no suspender la analgesia que el paciente tuviese previamente por sus procesos crónicos o por sus procesos deleterios, seas cual fuera. Y por otro lado, la alerta que surgió en Francia respecto al ibuprofeno enseguida fue corregida por la OMS y por otras entidades, haciendo hincapié en que el ibuprofeno era un fármaco seguro. Por tanto, ya hemos dado nuestro primer paso, hemos intentado romper el círculo vicioso analgesiando a nuestro paciente, pero también es importante conocer que el ejercicio físico, el ejercicio terapéutico tiene notables bondades para nuestra salud. Una de ellas es que asimismo también tiene efecto analgésico, de forma que estaríamos haciendo dos intervenciones que mejoran el dolor de nuestros pacientes y la funcionalidad. Y ese es el secreto para que la adherencia esté garantizada. Si rompemos el círculo vicioso de la inercia del dolor, probablemente rompamos también la kinesiofobia. Y esto es fundamental porque esa inercia, ese círculo vicioso que postulaba el doctor Cibeira, es el primer paso hacia la sensibilización central y hacia la cronicidad. Y eso muchas veces empieza en la periferia, en el dolor localizado en el hombro, pongo por caso en cualquier otra localización del organismo. Ahí hay un daño inicial en el que se produce una respuesta que se ha dado a denominar sopla inflamatoria, en la que hay numerosos de mediadores. En la siguiente imagen podemos ver muchos de ellos y tienen diversa funcionalidad. Algunos activan, otros modulan, otros frenan lo que es la transmisión del dolor y actúan como si fueran los pedales de un coche. De forma que eso también nos explica diferentes dianas terapéuticas para el tratamiento. ¿Qué ocurre si eso no conseguimos controlarlo? No le damos la analgesia adecuada, no le damos los antiinflamatorios que el paciente necesita. Pues el fenómeno se descontrola y esa sopa inflamatoria activa otros nociceptores silentes, se liberan más mediadores inflamatorios que activan a su vez y sensibilizan a más neuronas y a más nociceptores. Se produce una respuesta amplificada y se incrementa la transmisión de esa señal dolorosa a las vías ascendentes. El cuadro progresa y de forma totalmente descontrolada genera nuevas aferencias a la médula espinal. A ese nivel podemos ver en la siguiente imagen que los mecanismos de control, los mecanismos inhibitorios ejercen un papel fundamental. ¿Qué ocurre? Que volvemos a estar en una circunstancia similar. Toda esta aferencia repetitiva totalmente descontrolada hacen que los sistemas de control inhibitorios y los circuitos que se establecen a nivel metamérico no sean capaces de controlar esa situación. De forma que ya tenemos un fenómeno nuevo de sensibilización que a su vez genera una transmisión espectacular del dolor hacia el encéfalo. Estamos en una situación que se ha dado a denominar estado de dolor y que realmente lo que es morir de éxito. El sistema nervioso ha sido tan eficaz que ha dado una respuesta tan exagerada que ha sido incapaz de controlar su procesamiento. Los mecanismos descendentes inhibitorios han fallado y solamente hay facilitación para lo que es las vías ascendentes. Y en esa situación tenemos que intentar evitar llegar, porque es una situación de cronicidad en la que los pacientes son sumamente complicados de abordar, de forma que la analgesia precoz y acorde a intensidad es un primer paso que no tenemos que olvidar. En la siguiente imagen hacemos referencia a un estudio muy interesante publicado este mismo septiembre del 2020, en el que se habla del deterioro funcional hospitalario independientemente del proceso que motive ese ingreso y las posibles intervenciones, haciendo una revisión de todas las intervenciones. En este artículo muy interesante nos dicen, como señala la siguiente diapositiva, que es muy importante instaurarlo de forma precoz. De hecho, ya en las primeras 48
horas de reposo en cama, porque es el momento en que tiene mayor impacto en la disminución de la reserva funcional y en la capacidad aeróbica de ejercicio que tiene ese paciente. ¿Que no lo podemos hacer de forma precoz por el motivo que sea? Pues también es eficaz de forma tardía, como destaca la siguiente diapositiva. Diversos estudios lo han comprobado, también reducen el dolor y la sensibilidad nociceptiva en aquellos sujetos que no presentan dolor crónico. Pero además también es beneficioso para la función cognitiva, como destaca la siguiente diapositiva. Y es beneficioso y nos interesa porque forma parte también del cortejo sintomático del paciente COVID alteraciones en la función cognitiva. De forma que podemos realizar una intervención con numerosas sinergias y con numerosa utilidad. Y por si eso fuera poco, nos disminuye la mortalidad, algo que evidentemente interesa en este proceso en concreto y en otros en general. Me gustaría en este punto hacer una reflexión importante sobre la utilización de benzodiazepinas. Es conocido que el efecto secundario más frecuente de las benzodiazepinas es la debilidad muscular, y en un paciente desacondicionado sería deseable evitar el uso de benzodiazepinas. Tenemos otras alternativas farmacológicas que además carecen de acción central para poder abordar el cuadro de estos pacientes. En cualquier caso, si es necesario aplicar benzodiazepinas por el menor periodo de tiempo posible, a ser posible inferior a una semana. Recuperando una publicación sobre los efectos analgésicos que tiene el ejercicio físico durante el confinamiento por la pandemia COVID, que hacen referencia a la modalidad. Y es muy importante destacar, como verán en la próxima diapositiva, que es el ejercicio de fuerza el que tiene un mayor impacto sobre la reducción del dolor. Y esto es importante porque parece que el ejercicio aeróbico no genera duda respecto a sus beneficios, pero fíjense que es notablemente inferior. Estamos hablando de un 35,6% frente a un 51,1%. De modo que el ejercicio aeróbico debe de formar parte de nuestra forma de abordar este trabajo, pero es muy importante también que no olvidemos el ejercicio de potenciación, que además será el que nos permita reacondicionar al paciente con mayor celeridad. Y no quería terminar sin destacar también el papel que tienen los elementos nutricionales. Y hay recomendaciones en mayores de 65 años, que quizás sea el colectivo de pacientes que más nos sorprendería indicarles ejercicio de potenciación. Y en este punto quiero hacer una especial llamada a la atención de que la edad no supone una contraindicación para realizar ejercicio de potenciación. A lo mejor la comorbilidad requiere una evaluación más cuidadosa, pero el ejercicio de potenciación no tiene contraindicación por la edad. Y de hecho, en nuestra área sanitaria es común que pacientes de edad muy avanzada tengan una vida activa laboral, pues desde el punto de vista agrario ganadero, que llegan a 80 o 90 años trabajando todos los días en este sentido. O sea, están más que acostumbrados a hacer ejercicio de fuerza. Y en este punto le cedo la palabra a la doctora Muñoz para que pueda continuar con el final de la ponencia. Muchas gracias, doctor Míguez. Pues llegado a este punto de la presentación, yo como dejo en el inicio, yo soy la responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca, y ante pacientes desacondicionados, pues lo que tenemos que hacer es reacondicionarlos otra vez mediante el ejercicio terapéutico. Entonces, la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria pues tiene una serie de recomendaciones que no solamente son nuestras, sino que están fundamentadas en las de la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Europea para la Prevención Cardiovascular y Rehabilitación y el Colegio Americano de Medicina del Deporte. ¿Qué hay que hacer? Es simple, hay que hacer ejercicio aeróbico repartido 150 a 300 minutos a la semana, 5 o 6 días a la semana, y ejercicios de fuerza, 8 o 10 grupos musculares, 2 días a la semana. Luego les voy a mostrar un ejemplo de cómo es muy fácil combinar estos dos tipos de ejercicios sin necesidad de ir al gimnasio, con materiales que tenemos en casa.
El ejercicio físico, nos basamos en el HIIT, cuánto tiempo, 150 a 300 minutos a la semana. ¿Qué ejercicio es mejor? Da igual, andar, correr, nadar, bailar, 5 o 6 días a la semana. ¿Y a qué intensidad hay que hacerlo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ir caminando tranquilamente y parando no es hacer ejercicio físico. Para hacer ejercicio físico nosotros les indicamos a nuestros pacientes que tienen que basarse en la escala de Borg, que es una escala de sensación de esfuerzo al ejercicio. ¿Qué significa? El estar sentado pues no nos genera ninguna disnea, estaríamos en un 6-7. El hecho de caminar a un paso ligero pues nos generaría un Borg de un 10 o un 11. Cuando empezamos a trotar o que nos falta un poquito el aliento, pues ya estaríamos en un Borg de 15, 17. ¿Cómo tenemos que entrenar? Pues básicamente entre un 13 y un 16. Un test que es muy útil para nuestros pacientes, un test indirecto, es el test del habla. ¿Esto qué significa? Nosotros les decimos que cuando vaya caminando con otra persona y vayan hablando y le cuesta hablar un poquito, ese es el punto de entrenamiento correcto, ¿de acuerdo? Entonces, fomentar que hagan deporte, pero con una actividad vigorosa, porque hacerlo con otra intensidad y parando no sirve absolutamente de nada. Pacientes desacondicionados, pues aconsejamos que empiecen por 20 minutos y lo vayan subiendo progresivamente. Yo siempre les digo que objetivos realistas cada semana un poquito más. Para fomentar el ejercicio físico, pues es bueno decirles que realicen un diario de ejercicio físico. Todo nos vale. Por ejemplo, aquí tenemos un registro de una paciente del doctor Míguez, que en una libretita pues, nos iba apuntando. El día 13 hizo 15 minutos de bici, de gomas otros 15 minutos, pelotas, andar. De esta manera les obligamos, uno, a que vayan registrando el diario, a que nos lo enseñen en la consulta. Es una manera de meterles en el hábito del ejercicio físico. Tenemos que cambiar el concepto de me tienen que hacer por tengo que hacer yo. Hay que empoderar al paciente. La recuperación depende del paciente. Yo no puedo ganar fuerza muscular si el paciente no pone de su parte. El que tiene que entrenar es él. Les voy a mostrar 3 vídeos que son de entrenamiento del miembro inferior, que son ejercicios que se pueden hacer fácilmente en casa y se les puede decir a los pacientes, ¿de acuerdo? Primer ejercicio, una sentadilla básica. Si no podemos hacer una sentadilla básica, la segunda opción para pacientes que tengan patología de cadera o de rodilla es hacer la sentadilla en isométrico apoyado en la pared, aguantando unos 30 segundos para trabajar todo el cuádriceps. Aquí, en vez de apoyarse pues, en un banco, se podrían apoyar en una banqueta, en una silla en su casa para trabajar la cadena posterior. Aquí podemos trabajar todo el tríceps sural haciendo simplemente unas puntillas, aguantando 3 segundos y bajando. Si asociamos peso, como por ejemplo 2 cartones de leche, aumentaríamos la intensidad y con un ángulo de cadera y de rodilla de 90 podemos trabajar toda la zona glútea y la cadena posterior. Unas tijeras que podríamos hacer con el cuello apoyado para no lesionarlo, estaría trabajando toda la zona del iliosoas. El miembro superior con un par de cartones de leche o con un par de bricks con peso, pues lo podríamos trabajar de la misma manera. Primer ejercicio, haciendo una abducción de 60 grados estaríamos trabajando el deltoides. Con los codos pegados, doblando el codo, estaríamos trabajando el bíceps. Estabilizando un poquito el codo y bajando hacia atrás, estaríamos trabajando el tríceps. Y el tríceps también lo podemos trabajar apoyándonos en cualquier espacio que tengamos en casa. Los pectorales tumbados, elevando los 2 brazos hacia el centro, los podríamos estar trabajando de la misma manera. Y un ejercicio muy bueno que además sirve para el codo es las pulsiones en la pared, donde abrimos también el espacio articular anterior del codo. Unos ejercicios del core básicos serían para fortalecer la musculatura extensora de la espalda. Simplemente la extensión de la espalda, aguantando unos segundos arriba, con los brazos pegados al cuerpo, a la altura de la cabeza o bien con los brazos extendidos. Es un ejercicio que se puede combinar bien levantando los brazos y las piernas a la vez o bien el brazo y la pierna contralateral. Es un ejercicio básico y muy útil para los extensores de la espalda. El puente para trabajar toda la cadena cinética posterior y la zona glútea.
levantar la pelvis, mantenerla alineada 3 segundos y bajar. Y el mejor ejercicio para trabajar core es la plancha, bien apoyada sobre antebrazos o con los brazos extendidos. Estos son ejercicios que se le pueden recomendar a los pacientes para que hagan en su domicilio, que combinado con un poquito de ejercicio aeróbico tendríamos todo el trabajo hecho. Para trabajar el hombro, nosotros desde la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física tenemos en nuestra página, que se la dejo abajo, un programa de ejercicios que según la patología que tengan, pues se le puede ir adaptando a los pacientes. Tenemos, por ejemplo, los ejercicios capsulares para abrir la cápsula anterior, cápsulas anteriores, posteriores, pulsiones en la silla, pulsiones en la pared, una potenciación básica del manguito con bandas elásticas, pero también la tenemos con isométricos, y luego tenemos ejercicios autoasistidos con el otro brazo, con el palo o para ganar rotaciones. Entonces, son ejercicios que bien explicados en la consulta los pueden hacer los pacientes en su domicilio. Con esto simplemente darles las gracias por su atención. Nos pueden seguir en redes sociales, tanto de SERMEF, que tenemos Instagram, Facebook y Twitter, como la Sociedad Española de Cardiorrespiratorio, que tenemos todas las novedades, que es sorecar.es. Y no antes de despedirme, sin invitarles a que participen con nosotros en el primer curso iberoamericano que vamos a dar de rehabilitación hombro y codo entre las dos sociedades, avalada por un montón de sociedades científicas, donde vamos a tratar de manera específica todos los aspectos del hombro. El curso se desarrollará de abril a noviembre del 2021 y esperamos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Joan. Realmente ha sido clarísimo y muy amplio el panorama que nos han dado. He aprovechado ya también para poner el link para los que quieran ver más información sobre el curso. También quiero agradecer a Grisel Vargas, que nos envió un trabajo sobre el dolor post-COVID en Alemania, que lo pueden descargar desde el chat. No sé si hay puntualmente alguna pregunta, pueden hacer preguntas por el chat sin ningún problema. A ver, algo entró, vamos a ver si es... Saludos desde Venezuela, doctora Gleri Guatache. Tómense su tiempo, también Darwin agradece, tómense su tiempo para hacer las preguntas. Mientras tanto vamos a avanzar con la doctora María Cristina Insúa, que nos va a dar una visión desde el punto de vista neurológico. Conversando con ella el otro día, me decía que hay patología muy, muy típica de los pacientes internados en cuidados intensivos. Vamos a avanzar después también con la licenciada Rebasa en ese tema y con el doctor César Ruiz. María Cristina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a comentar un poquito, simplemente puntualizar algunas de las cosas que habló Joan y Laura sobre las lesiones musculares en los pacientes que han tenido COVID. Como ellos ya manifestaron y mostraron a través de la bibliografía, los pacientes que han tenido COVID pueden tener alteraciones del sistema nervioso central, periférico y muscular debido a multifactores, a la infección, a la hospitalización o las complicaciones que tuvieron en UTI. Los que hacemos estudios complementarios, en mi caso yo que hago los electrofisiológicos y los que hacen imagen, ayudan al diagnóstico diferencial. El SARS-CoV-2 afecta el sistema nervioso central, que tal vez es lo más conocido, pero también mucho al sistema nervioso periférico y al músculo. Como dijimos, multifactorial, ya sea por una cuestión autoinmune, por lesión directa viral, como se ha sabido, que afecta determinados pares craneales como el olfatorio, por la anosmia, la geusia, o también, como han comentado Joan y Laura, por la presencia de la enfermedad crítica de UTI. Todos los pacientes de COVID hayan sido muy sintomáticos, polisintomáticos, hospitalizados o no hospitalizados, han presentado en las series dolor neuropático, miopatía o miositis, polineuropatía del estilo Guillain-Barré,
neuropatías craneales, la más conocida es la que da ageusia y anosmia, pero también toma el octavo par, neuritis óptica. El hombro, porque afecta, da el Parsonage-Turner, la miastenia gravis y la disautonomía. Algunos de estos dan dolor y otros no. Puntualmente, los pacientes que para mejorar su ventilación están en UTI, encontramos dos hallazgos publicados: las enfermedades críticas de UTI y las enfermedades de UTI, que como ya las han comentado los colegas, vienen de la posición prona. La enfermedad crítica de UTI que tienen los pacientes COVID es la misma enfermedad crítica que tienen en UTI los pacientes no COVID. O sea, todos van a tener la debilidad muscular adquirida, todos van a tener la polineuropatía crítica de UTI o la miopatía crítica, o la mezcla de los dos. O también cualquiera puede tener compresión focal por hematoma, porque generalmente son pacientes anticoagulados. Los pacientes que no están no tienen como etiología el COVID, tienen exactamente este mismo cuadro de enfermedad crítica. Ahora bien, aquellos que sí han tenido posición prona, hay bastantes series publicadas, de las cuales yo rescaté 2 o 3. Una de ellas es la de Malik, que es grande, tiene 83 pacientes, de los cuales el 14% mostraron por posición prona en UTI, obviamente para mejorar la ventilación, 14% de lesión de nervio periférico, y curiosamente la mayoría estaban en los miembros superiores. Y uno encontró, los autores encontraron que en el diagnóstico electromiográfico eran lesiones severas, eran axononmesis. Esto es el artículo de Malik. Yo al final de todo le doy las referencias para que puedan consultar ustedes. De 83, 14% lesión de nervio periférico y 76% de miembros superiores. El cubital es el más afectado de todos los nervios de miembros superiores, después le sigue el radial y el plexo braquial. El plexo braquial se lo ve afectado a nivel infraclavicular, mucho el mediano y mucho el radial, y en la región interescalénica también. Y después, el que más ha sido afectado, obviamente por la posición prona, por el codo en flexión, es el codo. O sea, obviamente que para reducir todo esto se requiere del médico rehabilitador, que es el que cuida estas posiciones. Encontré esta serie chiquita de 7 casos, pero curiosamente 4 eran pacientes de cubital en el codo y 3 eran de plexo braquial. Y ganaba siempre la axononmesis, lo cual es un problema. Una lesión axonar en una región tal proximal es un problema para la recuperación. Esta es la serie que encontré más pacientes, 114, tenía una prevalencia de compromiso de lesión focal por posición prona de 13%, y acá, como siempre, la mayor parte correspondió al cubital en el codo y seguido por el plexo braquial. Las causas, bueno, por la posición prona daba compresión o tracción, sobre todo por la tracción daba la lesión axonal. El cubital es la suma de posición prona más codo en flexión, y el plexo por la abducción y la rotación externa. Pero no olvidemos que todos estos pacientes pueden tener también la neuropatía inflamatoria subyacente de la enfermedad crítica, que puede en la UTI confundir el diagnóstico del local, y todos tenían alto tiempo de estadía en la UTI. Muchos de estos pacientes tenían edad por encima de 60 años y muchos tenían preexistencia, de las cuales la que hay que destacar, además de la obesidad que da mucha inflamación, la diabetes tipo 2, y las variantes anatómicas que han presentado como costilla cervical o un anconio epitroclear para favorecer la patología de codo y de plexo. Los estudios, que a veces no son posibles hacer en UTI, sobre todo los electrofisiológicos, porque tienen bastante alterna que altera la pantalla, puede ser la imagen, pero por ahí los estudios se hicieron más frecuentemente post-UTI para llegar a un diagnóstico más específico. No pudiendo hacer el estudio complementario con electrodiagnóstico o con imagen, hay que usar el score del Queen Elizabeth Birmingham Hospital, donde mide el déficit motor.
Evalúa el déficit motor si está en distribución de territorio de nervio periférico raíz o plexo, siempre más afectados los músculos proximales, en los casos graves de axonomesis, post-UTI 1B atrofia y dolor neuropático, de los cuales comentó Joan y Laura, y en las lesiones leves, leve hipotrofia y sin dolor. Lo que pasa es que en todos los casos la neuromiopatía crítica puede coexistir y enmascarar el diagnóstico, porque sobre una polineuropatía de base, hacer un diagnóstico topográfico de una lesión local es más difícil. Por ahí, pasado un tiempo, el electromiograma y la velocidad de conducción va a ayudar a localizar el sitio de lesión, dar el grado de daño axonal y definir si hay miopatía. En la imagen, la resonancia, la neurografía y la ecografía también van a localizar la lesión, mostrar el compromiso fascicular, sobre todo la neurografía, y el daño muscular. ¿Cómo van a recuperar estos pacientes ya de alta de UTI? Van a depender cómo recupera una lesión axonal. Fundamentalmente son axonomesis. Entonces va a depender de la severidad del daño axonal y de la distancia que hay entre el sitio de lesión al target sensitivo o motor a reinervar. Como siempre, cuanto más proximal sea la lesión, más difícil la reinervación. Y sobre todo va a depender del trabajo de los rehabilitadores en la UTI, o sea, del cuidado de posiciones que se hayan tenido. Esto ya lo va a hablar seguramente Greta. El codo cómo tiene que estar protegido, a cuánto grado flexionado, el hombro hasta cuándo abducido, y evitar las presiones. El tratamiento, bueno, el tratamiento del dolor ya lo hablaron recién Laura y Joan. A lo único que yo voy a agregar es que en el caso de que tengamos la neuropatía autoinmune asociada, va a requerir inmunoterapia. Y en el caso de las axonomesis quirúrgicas, la distancia a reinervar y la edad del paciente, en el caso de axonomesis severas, va a decidir si va a ser neurolisis, transposición nerviosa, sutura, transferencia de nervio distal proximal o transferencia tendinosa. Por lo tanto, la lesión nerviosa de los miembros superiores puede dejar una discapacidad muy importante, de la cual en parte hablaron ya Laura y Joan, que va a reducir mucho la calidad de vida y la calidad laboral. Mucha de esta gente está en plena etapa laboral. Por lo tanto, pasada la etapa de gravidad de UTI, hacer el diagnóstico exacto con los estudios complementarios, y hay que saber que esto es un trabajo de equipo, de los médicos clínicos, de los especialistas de miembro superior, de los rehabilitadores y los expertos en neurofisiología y en imagen. Y les dejo las referencias bibliográficas para que consulten. Nada más. Muchas gracias, María Cristina. Veo que hay muchas preguntas y aportes interesantes en el chat, pero vamos a avanzar un poquito más. Has nombrado varias veces a UTI y tenemos a la licenciada Rebasa, que está trabajando desde un primer momento en terapia intensiva, y nos gustaría saber su aporte y su experiencia, además de su participación con lo que nos va a aportar, que sea también que valga de homenaje a todos los que están en terapia intensiva en este momento y desde la primera etapa tratando a los pacientes. Greta, bienvenida. Tendrías que... ahí está, habilitar tu micrófono. Perfecto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación. Desde la parte práctica, en realidad, desde que empezó el COVID, no hemos parado con la posición prono. Igualmente, previo a todo esto, nosotros utilizábamos esta posición como maniobras de, digamos, maniobras de salvataje, en realidad, ¿no? Previo a esto, es importante saber de que esta posición tiene que ver mucho, ayuda a mejorar el intercambio gaseoso y a mejor reclutamiento digamos, alveolar, ¿no? Entonces nosotros, a partir, digamos, de un parámetro
que lo hacemos a través de la PAFI, de la presión arterial sobre la FiO2, relacionada con la FiO2, a partir de un corte serial menor a 150, nosotros decidimos poner a estos pacientes en dicha posición. Bueno, al principio obviamente al empezar la pandemia, ¿sí? Se nos complicó un poco el tema, teniendo muchos miedos, el tema de la aerosolización, como ver, porque ya sabemos que son maniobras en las cuales trabajamos interdisciplinariamente. Médicos, enfermeros, kinesiólogos o fisioterapeutas, ¿no? Entonces teníamos que tener muchos cuidados, entonces por el miedo a aerosolización, más allá de los elementos de protección, los pacientes ya COVID pronados, bueno, se nos complicaban. Entonces fuimos cambiando, digamos, maniobras en el momento y tratando de mejorar las posiciones de aquellos pacientes. En algún momento se mencionó también el tema de no es lo mismo una terapia intensiva que una sala de operaciones, ¿no? Que tienen las camas destinadas para posicionar a dichos pacientes. En cambio, nosotros en la UTI tenemos camas articulables a último modelo, que en realidad al poner al paciente teníamos que lidiar con el tema de la posición del cuello, lidiar con la posición de los hombros, los brazos, lidiar con el tema de la pseudoanalgesia, los bloqueantes neuromusculares, que estábamos en realidad saliendo de eso, los bloqueantes neuromusculares estábamos evitando usarlos porque bueno, tienen un gran impacto también en la polimineuropatía adquirida post-UTI, ¿no? Bueno, con el COVID se sumó todo, vino todo, el miedo, el uso de nuevas estrategias, o las mismas que se usaban antes en realidad, así que nos costó. Después empezamos a hacer estrategias, utilizar medios para disminuir la presión, por ejemplo, de la cara, ¿no? Cuello, ya había dicho, también posición abdominal, ¿no? Porque después de todas esas posiciones adoptamos lo que es muy conocido, la posición del nadador, que creo algunos conocen, ¿ya? Esa posición del nadador, en realidad nosotros en algunas instituciones estamos organizados con enfermeros, ¿no? También, bueno, cambiar esas posiciones cada 2 o 3 horas, porque son casi 16 horas que están en esa posición, a veces han estado 24 a 36 horas en prono. Entonces teníamos, bueno, también se vio de que muchos pacientes también se sumaban a eso, a la contextura, ¿no? A los tirones, a tratar de no, y ahí, bueno, surgirían las lesiones por elongación, ¿no? Poner aquellos brazos en posición para poder no lesionar a ese paciente. Nos costó mucho, así que fuimos implementando cosas, almohadas para fijar caderas, almohadas para levantar el pecho, para no traccionar cabeza, estos elementos que son de silicona también, ¿no? Para tratar de fijar el cuello, porque con dichas posiciones tuvimos muchas extubaciones accidentales o desplazamientos de los catéteres y vías centrales que son, digamos, complicadísimos en un paciente crítico. Básicamente eso. ¿Qué más les puedo decir? Hemos ido mejorando y bueno, hemos tenido pacientes. Hace poquito me enviaron un videíto de un paciente, el primer paciente COVID, ¿no? Acá en una de mis instituciones en las cuales trabajé, que realmente la sigue remando, la sigue llevando y quedó con una parálisis braquial, no una parálisis braquial importante,
parecía también uno de miembros inferiores, que nosotros lo empezamos a notar porque intentamos en la misma UTI en la cual estábamos, con mis compañeros, tratar de empezar a rehabilitar, más allá de las movilizaciones pasivas que hacíamos, ¿no? Tratamos de implementar la electroestimulación también. Y la verdad, bueno, es un caso bastante severo de lesión del plexo, no solamente braquial, sino también rural. Y después tuvimos otros casos en los cuales más o menos empezamos a leer un poquito más de bibliografía, ver y tratar de acomodar y generar menos daño desde nuestra parte. Igualmente sabemos que también para esto se suman otras cosas, es multifactorial, pero es el granito de arena de la parte nuestra del fisioterapeuta, ¿no? Muchas gracias, Greta, muy claro, y además imagino que tomar todos esos recaudos en cuanto al posicionamiento, también tratando de evitar contagiarse, debe ser muy complicado, ¿no? Así es, pero la verdad hemos también, bueno, trabajo en otro centro también, en las cuales hacemos pronovigil, ¿no? Son pacientes que en realidad no llegan a una ventilación mecánica, que no están sedados ni bloqueados. Yo trabajo en otro lugar que usamos cánulas de alto flujo y BNI, uso BNI y todo, que ante toda esta situación, bueno, también estuvimos y a los pacientes, a la mayoría, los tratamos de poner en una posición prono, algunos la toleraban, algunos no, también teniendo en cuenta el tema del grupo etario, ¿no? Si era un joven, por ahí lo toleraba, un mediano, o lo que traía el cuerpo en sí, aquel hombre grande que venía con una artrosis galopante, entonces ponerlo en una posición prono lo ayudaba, no lo ayudaba, o empeorábamos el cuadro, que podría ser eso también la causa del empeoramiento, el dolor y todo, más el disconfort y la falta de la sed de aire, se sumaba al cuadro, al COVID. Entonces, se suman esas dos. Perfecto, Greta, muy claro, muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora al doctor César Ruiz, que nos va a hablar de las lesiones o las secuelas que le llegan a los cirujanos de hombro, para después pasar finalmente a las preguntas y cerrar el webinar. Bueno, gracias. Un gusto realmente participar. Creo que en esta patología lo mejor que nos puede estar pasando es que estamos en aprendizaje todos juntos. Y la verdad es que está todo en pañales y por ahí yo les voy a mostrar un casito cortito de un paciente que nos pasó hace poco, pero también creo que como estamos en esta etapa que digo, es a modo de debate y si alguien tiene algo que agregar es bienvenido y todo, porque la verdad es que hemos hecho lo mejor que nos ha parecido con lo que tenemos. Este es un paciente de 38 años, lo he atendido por medicina laboral o por RT, depende de cómo lo llamen en cada lugar. Es un enfermero que se contagió de COVID y estuvo 2 meses internado. Este paciente de los 2 meses estuvo con complicaciones neurológicas, respiratorias, y necesitó asistencia respiratoria mecánica durante 1 mes. Además tiene una hipertensión y es lipémico como enfermedad de base anterior. Nunca había tenido dolor en el hombro. Sale de su internación, estuvo con traqueotomía, por supuesto, durante ese mes entero, y comienza con dolor en el hombro. Nos lo mandan los médicos laborales después de 25 sesiones sin ningún tipo de resultado y con un dolor que iba en ascenso. Cuando lo recibimos, tenía mucho dolor a la maniobra propia, sobre todo del bíceps, y maniobras del acromio clavicular. Nuestra conducta, básicamente, tiene que ver con el planteo de preguntarnos en sí si el tratamiento incruento, que es para nosotros el primer tratamiento en estos pacientes, es el correcto y es el indicado, y es por supuesto el que uno trata de emprender siempre, ya que es un paciente que estuvo entubado, entonces, y lo menos que uno quiere es tenerlo de nuevo dentro de un sanatorio, ¿no? Por causas múltiples. Entonces lo que uno hace es tratar de evitar cualquier tipo de cirugía. Pero este paciente básicamente tenía esta resonancia, en la que podemos ver acá, la acromio clavicular,
un tema de edema propio del decúbito. Vemos edema en la parte superior, en el bíceps, y una lesión de SLAP también. Si se fijan ahí se ve claramente, la pueden ver acá, la lesión acromioclavicular acá arriba, prominente, mucho líquido, por supuesto, y sobre todo esto nos llamaba la atención una zona de conflicto que le llamamos nosotros en la corredera bicipital. No presentaba lesión del manguito rotador, el labrum no se ve mal, salvo en la parte de la inserción en el bíceps, es una lesión de SLAP propia, el resto del manguito bien. Estos son los cortes axiales, fíjense el edema y la zona conflictiva que vemos, sobre todo esto nos llama a nosotros mucho la atención, siempre le damos mucha importancia al bíceps, este lugar del bíceps propiamente, donde le llamamos la corredera bicipital, donde hay una zona con muchísimos receptores del dolor, no es lo mismo golpearse al costado del ojo que adentro del ojo, a veces hay lesiones del manguito rotador que no afectan a la corredera bicipital y no tienen dolor, pero todas las lesiones que van alrededor de la corredera son lesiones propias de mucho dolor. Fíjense, toda la parte de acá, esta zona, fíjense que está tabicada, tiene edema, que el bíceps se ve francamente medializado, ¿lo ven ahí? Todo esto, como podemos ver, nos dice a nosotros que este tendón del bíceps es francamente patológico. Edema en toda la zona anterior, fíjense, esto es importante porque la zona de cúbito lo que hizo es que toda esta zona tenga edema, que comprende a la parte del deltoide, del acromio clavicular, a la punta del acromio y a todo el manguito, y sobre todo acá la parte inferior en el bíceps. Estas son las lesiones que nosotros suponemos que pueden llegar a tener, andar bien con kinesiología o con cualquier tipo de tratamiento. ¿Por qué nos decidimos en este tratamiento a hacerlo quirúrgico? Justamente por lo que les mostraba recién, esa disfunción que tiene el tendón del bíceps que lo lleva hacia medial. Si nosotros no tuviéramos ese tendón del bíceps hacia medial, como lo vemos acá, específicamente en este lugar, y no tuviera esa lesión de SLAP tan clara, probablemente nosotros le propondríamos hacer otro tipo de tratamiento incruento, que sabemos que en el tiempo, pasado el dolor agudo, volvería a ser su vida normal. Nosotros nos inclinamos en este caso, un poco por la bibliografía, nos resultó atractivo este artículo, si bien no habla específicamente de que el decúbito provoca esto, dice que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en nuestro instituto, en el Dupuytren, también hicimos este trabajo que habla de las posiciones, ¿sí? Y tenemos en cuenta, este es el póster, está un poquito chiquito, pero lo que vemos acá es que depende del decúbito que el paciente tenga, esto lo hicimos sobre todo hace como un año en la posición del sueño, pero vemos francamente disminuido en esta posición de abducción total, que es parecido al decúbito prono con el brazo en mástil, que está disminuido prácticamente a la mitad del espacio normal del manguito rotador, provocando, depende de la rotación que tenga, un aplastamiento del tendón del bíceps. Entonces creemos que hay que tener mucho cuidado. Esto le sumamos, por supuesto, el decúbito que tiene el paciente durante todo ese tiempo, y además le sumamos un paciente que tiene fiebre, que sí o sí provoca contracturas generalizadas descontroladas, y ese tiempo de fiebre, sumado a todo este tipo de factores, puede llegar a provocar lesiones que son reversibles con kinesiología o desinflamando la zona, o a veces lesiones permanentes, como rotura del manguito rotador, lesiones del SLAP y lesiones del labrum, que pensamos que sí, un tratamiento quirúrgico puede ser el indicado. Nosotros teníamos este tipo de dudas, ¿sí? Continuar con kinesiología, método físico, infiltraciones, pero nos parecía que era importante cortar con ese esquema de dolor, de esa inercia del dolor, ya que al paciente le di 10 sesiones más de kinesiología y prácticamente 20 días después vino con más dolor que la vez que lo había visto la anterior. Esto me decidió, esto y la falta de equilibrio de cuplas que veo ahí con el desalineación del bíceps y la lesión de SLAP, darle un tratamiento quirúrgico. Entonces lo que hacemos es esto, básicamente, fíjense que el tendón del bíceps no está tan mal en su inserción. Acá vemos, quiero mostrar un poquito, esto es una visión artroscópica, para los que no hacen artroscopía, fíjense que vemos el tendón del bíceps, que ya le estamos pasando una sutura, debajo de la cabeza humeral, la pinza esa está entrando en la corredera, y lo que hicimos con el shaver es limpiarla toda, porque sí tenía mucho edema, y tenía eso que veíamos en la resonancia. A posterior lo fijamos en la corredera, producimos la tenotomía, perdón. Cortamos el bíceps ya en inserción de la salida de la corredera bicipital, y luego de eso quemamos las dos puntas para evitar que los receptores del dolor sigan activos. Fíjense ahí, y lo hacemos del otro lado. Así es como nos quedó este paciente. Este paciente lleva 2 semanas. Varios pacientes, además de este, los tratamos en forma incruenta, que generalmente con tratamientos de kinesiología o infiltración hemos tenido buenos resultados, pero este paciente, por esa alineación, pensamos que era el mejor tratamiento. Gracias.
Muchas gracias, César. Les pido a todos los disertantes que habiliten su cámara, porque hay varias preguntas y así podemos avanzar sobre eso. Darwin nos pregunta acá, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos y postrados que no tienen ninguna movilidad y no son asistidos en pandemia y no pandemia? Bueno, me imagino que a ustedes, Laura, les toca enfrentar ese tipo de cosas con cierta regularidad, ¿no? Sí, efectivamente, el paciente postrado pues hay que tratarlo como un paciente pues, que hay que empezar a mover. Lo que decía el doctor Miguel, es un paciente de UCI, hay que empezar una movilización precoz en la misma a las 48 horas. Da igual que esté intubado con ventilación mecánica, hay que empezar a hacer movilizaciones pasivas y en el momento que esté un poquito consciente, enseñarle las autoasistidas y en cuanto pueda las activas. Entonces es un paciente pues como otro cualquiera, da igual que sea por diabetes, por polineuropatía, por miopatías o simplemente porque está desacondicionado. Hay que tratarlo como un paciente inmovilizado, que hay que darle el rango de movilidad inmediato para evitar complicaciones. Perfecto, gracias Laura. Estefanía César nos dice, soy terapista ocupacional, trabajo en centro de neurorehabilitación que actualmente atiende post-COVID. Vengo observando hombro doloroso con marcada limitación del rango articular, generalmente unilateral en el brazo dominante. Nos hace ese aporte. Y es importante entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Que realmente no es caprichoso haber apuntado a hacer un webinar sobre este tema. Nos pregunta Grisel Vargas, dice, ¿podría hablar sobre qué tipo de infiltraciones de hombro en pacientes post-COVID recomiendan? ¿Cuánto tiempo después lo recomiendan? Aquí en Canadá, en la clínica del Hospital Universitario de Montreal, las realizamos a partir del tercer mes luego de alta de paciente. La rehabilitación comienza desde el periodo intrahospitalario al salir de la unidad de cuidados intensivos. Yo me permito empezar, es decir, a mí no me gusta mucho usar las infiltraciones en el hombro desde hace muchos años. En 1992 se publicó un libro de la Asociación Americana de Cirugía de Hombro y Codo, en lo que había un trabajo, referían un trabajo donde ellos comparaban los efectos del corticoide dado a nivel intramuscular en la región glútea con la inyección en el espacio subacromial y los resultados clínicos de mejoría de analgesia eran exactamente los mismos. Sí utilizamos el bloqueo del nervio supraescapular para determinadas situaciones, pero Joan, Laura, César, ¿ustedes usan infiltraciones en el espacio subacromial? A ver, continúo, si os parece, doy yo mi parecer. Yo creo que aquí también importa mucho qué tipo de infiltración estemos considerando y qué tipo de sustancia estemos pensando en infiltrar. Yo intuyo que la pregunta va, porque además también he visto algún comentario en el chat por los corticoides y por los efectos que pudieran tener los corticoides en este tipo de pacientes. He adjuntado una cita, un artículo reciente que precisamente intenta arrojar algo de luz a esa cuestión con respecto a los corticoides y llega a la conclusión de que no hay evidencia ni a favor ni en contra, pero sí recomienda que consideremos otras alternativas en este tipo de pacientes para evitar los efectos deleterios que puedan tener los corticoides. Yo en el hospital empecé haciéndoles bloqueos porque la mayoría de los pacientes que venían con problemas de hombro era un hombro rígido consecutivo a su estancia en UCI, a los cuidados que había tenido posicionales, el prono y la movilidad, el cuidado postural a lo mejor no tan exquisito como debiera, ¿no? Posteriormente empecé a hacer dilataciones, hidrodilataciones y las realicé con suero fisiológico. Eso fue como empecé. Y no fue del todo mal, quiero decir que los pacientes fueron evolucionando y no me planteé en ningún momento el hacer una infiltración con esteroides, porque hace un año o 10-12 meses yo creo que nadie se animaba a hacer cosas que no estuvieran claramente refrendadas. Y los corticoides siempre están en el punto de mira por lo que apuntaba el doctor Moya y por otros muchos motivos, ¿no? Hacer una intraarticular, pues vas a tener absorción sistémica, vas a tener más problemas.
Esta referencia bibliográfica hace un llamamiento también a considerar la utilización de plasma rico en plaquetas en algún tipo de proceso, pero quizás vaya más orientado a patología de hombro y no al hombro que estamos nosotros tratando, ¿no? Que estamos ahora hablando del hombro consecutivo al ingreso que tiene el paciente COVID o al desacondicionamiento. Y este artículo hace una revisión global de todo lo que podía ser el problema de hombro en un paciente COVID, que podía ser alguien que tuviera patología previa. Yo creo que el manejo se debe de fundamentar en el tratamiento de cinesiterapia, y nuestras actuaciones con aguja deben ir encaminadas a controlar el dolor. Entonces yo recomendaría hacer un bloqueo del supraescapular, y en aquellos casos en los que la articulación requiera hacer una hidrodilatación, pues plantearse una hidrodilatación. Gracias, Joan. Hay muchas preguntas, vamos a tratar de ir rápido y dentro de lo que nos dé el tiempo contestarlas. Aquí alguien nos pregunta, Carol Castro, buenas tardes, para el manejo de hombro doloroso, ¿podemos emplear lo que aplicamos para un hombro congelado neurológico, neuromodulación, bloqueos y ejercicios de fortalecimiento? Yo no tengo el concepto de hombro congelado neurológico. No sé si en fisiatría existe, digamos, esa entidad. Para mí, un hombro congelado se caracteriza por tener impotencia funcional, pero tener una movilidad pasiva muy buena. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Nosotros tenemos también el concepto de hombro congelado, pero no específicamente neurológico. Entonces lo tratamos como un hombro que ha tenido una retracción capsular ligamentaria, y con las técnicas que ha hablado la compañera, cinesiterapia, bloqueos, como decía el doctor Miguel, para el dolor y todo lo que sea necesario para su tratamiento, pero nada específico desde el punto de vista neurológico. Gracias, Laura. Julieta Barassi nos dice, buenas tardes, soy licenciada en terapia ocupacional, trabajando en el Centro de Neurorehabilitación de Neuquén, capital. Eso es una ciudad en la Patagonia, para quienes no son de Argentina, actualmente trabajando con pacientes post-COVID. Estefanía César, ¿las sujeciones en las manos sumado a la postura prona pueden influir en que sea unilateral por las tracciones de los pacientes? Greta, ahí tal vez nos podés orientar. Están silenciadas. Sí. No entendí la última parte, ¿la sujeción de las manos? Exacto, que si la sujeción en las manos sumada a la postura prona puede influir en que sea lesiones unilaterales por las tracciones que se hacen a los pacientes. Sí, puede estar influida, pero no entiendo lo de las sujeciones, porque en realidad cuando nosotros al rotar digamos, al cambiar de posición es que en realidad hacemos por ahí las tracciones y todo, al acomodar la rotación del hombro y todo, pero sujeciones de manos no entendí esa parte en realidad. ¿Me lo podría aclarar? No sé quién hizo la pregunta. Sí, de Neuquén. Sí. ¿Sí me podría aclarar eso? Vamos a estar complicados por el tiempo, Greta. En cuanto a viscosuplementación, ¿tienen alguna experiencia? No. No. Aquí preguntan, César, ¿cómo evolucionó tu paciente post cirugía? Pero la realidad es que lleva muy poquito tiempo, ¿no? Sí, este paciente lleva solo 2 semanas, o sea, disminuyó francamente el dolor, pero hasta ahora lo tengo con el cabestrillo. Empezó hace de 2 días con movimientos pendulares. Yo generalmente a la semana ya dejo que empiecen con movimientos pendulares suaves y no mucho más. Pero lo que sí fue importante, creo yo, vamos, el tiempo lo dirá, todavía son conjeturas, que se cortó esa inercia del dolor que venía en aumento. Era franco el tema de la inercia que hablaba, me gustó mucho porque no había escuchado el término de la inercia, pero en este paciente se aplica perfectamente, porque este paciente con kinesio y tiempo y movilidad le estaba doliendo cada vez más. Bien. Laura, hay una pregunta.
en el hospital en el que estamos nosotros no empezamos el tratamiento rehabilitador hasta que el paciente está estable, sin fiebre, con una FiO2 menor de 0,6, menor de 0,6, y que el paciente no utilice bloqueantes neuromusculares. No siempre es a las 48 horas, muchas veces es a los 48 días. ¿Iniciarías una pasiva en estos casos? Pues muy buena pregunta, porque realmente ha sido uno de los puntos que más se ha debatido en toda la pandemia COVID. Efectivamente, distintos protocolos de los hospitales de España pusieron esos criterios de estabilidad clínica. Yo, en mi caso, los he seguido también, paciente con fiebre, inestable hemodinámicamente, pese a que está recomendado la cinesiterapia, no la he realizado. Respecto a la cinesiterapia, me planteé también en este tipo de pacientes, porque revisé muchos estudios, que la electroestimulación del cuádriceps y los cambios posturales tenían una eficacia similar. Entonces, bueno, me lo planteé como alternativa en los pacientes que efectivamente estaban inestables muchísimo tiempo, pues a lo mejor hacer una electroestimulación combinada con los cambios posturales. Cierto, es verdad que muchos de estos pacientes inestables fallecían a los pocos días. Entonces, contestando a su pregunta, yo me he llevado también por los criterios de estabilidad clínica. He empezado a tratarlos cuando han estado estables, sin fiebre y con todos los parámetros del oxígeno y hemodinámicos normales. Bien, aquí Grisel Vargas nos amplía, dice: las infiltraciones a las que me refiero son bloqueos infra y supraespinosos, así como infiltraciones del músculo serrato o espinal sin esteroides y con anestésicos locales. Yo no tengo experiencia en eso, no sé si alguno de ustedes usa eso. Yo utilizo corticoides, o sea, betametasona específicamente, y siempre infiltro sobre la corredera bicipital y sobre el nervio. Le hago 2 pinchazos y la verdad es que he tenido buenos resultados, y hasta ahora, toco madera, nunca tuve un corte del tendón del bíceps, que está descrito, por supuesto, pero me parece que es un punto doloroso a tener en cuenta cuando uno hace una infiltración. Yo lo sigo utilizando y la realidad es que tengo buenos resultados en general, y a veces, o más de una vez, me evitan una cirugía. Los uso a veces en pacientes que no veo grandes lesiones, o en este tipo de pacientes donde no hay un desequilibrio de cuplas o desequilibrio estructural con inflamaciones, o las famosas tendinosis del manguito rotador, que son el 99% de las patologías de la resonancia que vienen, cuando me parece que no es para operar, y con kinesiología está frenado, que por supuesto que es mi primer punto, kinesiología y la rehabilitación, muchas veces lo utilizo. Y si no, en algunos posoperatorios que se me amesetan, les digo yo, cuando los tengo demasiado tiempo, a veces para colaborar algo y hacerle algo medianamente invasivo para que el paciente se anime a mover un poquito más. Yo en general, y por supuesto los pongo con lidocaína, en general, y no he tenido malos resultados. Gracias, César. Acá otra pregunta. Yo he ido reemplazando, nos dice Fabricio Vergese, las infiltraciones de corticoides por meprednisona en casos de hombros rígidos. ¿Se podría aplicar en estos casos en particular? Meprednisona por vía oral, ¿no? No sé si tienen experiencia. Me parece, una cosa que tengo yo es que las dosis y el tiempo de utilización es mucho más alto, y al ser sistémico, me parece que el paciente está más expuesto a todos los riesgos colaterales de los corticoides, ¿no? Por eso me parece que puede ser una buena opción esa, pero es mi opinión personal, prefiero usar lo que estoy acostumbrado a usar. José Díaz Garrido nos dice: si bien las lesiones neurológicas en pacientes en prono son por compresión o por tracción, ¿en qué tiempo prudencial puedo reducir el riesgo de axonomesis a neurapraxia? Tiempo de alarma para evitar lesiones más agudas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien puede responder eso? Creo que sí, lo que pasa es que, como ya dijeron todos y está así publicado, la causal es multifactorial. En estos pacientes la posición prona, rotación, abducción externa, flexión de codo, es un desencadenante, pero estos pacientes tienen muchas enfermedades previas, como por ejemplo obesidad o diabetes, que ya inflaman a los nervios periféricos. O estos pacientes, si volvemos a la posición prona de UTI, tienen la neuromiopatía crítica,
Entonces es difícil, es como diríamos, una cancha embarrada. Yo le pongo un factor mecánico a un nervio que ya está potencialmente bastante lesionado. Todas estas series que mostramos en el PowerPoint tienen más de 30 días de UTI. O sea que no sé si hay un tiempo para cortar de neurapraxia, axonotmesis, o en realidad es lo que trae previamente el paciente, sea porque es diabético, sea porque hace la neuromiopatía, porque tiene otra afección neurológica que se suma a la lesión. No lo sé. Yo, desde el punto de vista rehabilitador, creo que no sé si de alguna manera u otra se podrían bajar los tiempos, pero creo que habría que enfatizar en todos los artículos que dicen cómo hay que hacer el posicionamiento prono de manera correcta, teniendo un poquito de precaución, evitando pues las posiciones de mayor hiperpresión. Entonces hay que enfatizar en hacer bien esos cambios, porque efectivamente sobre la patología de base y sobre las elongaciones podemos hacer poco, pero si tenemos cuidado en hacer cambios posturales correctos cada 4 horas y seguimos las recomendaciones, que además aparecen por puntos, hay 6, 10 recomendaciones de los expertos para hacerlo correctamente, pues podríamos bajar esa incidencia de lesiones neurológicas del plexo, de las meralgias, principalmente pues por tracción o por compresión. Hay que hacer cambios posturales frecuentes pero bien hechos. Entonces yo creo que habría que enfatizar un poquito más ese tema. Exacto, estoy totalmente de acuerdo con Laura. Están las guías publicadas de cómo tener la posición prona, en cuánto hay que tener abducido el hombro, en cuánto hay que tener flexionado el codo. El codo se recomienda una especie de acolchamiento alrededor del codo. El hombro se aconseja que la escápula esté horizontal con un apoyo. Están publicadas esas guías. Y en todos los artículos dicen que probablemente la correcta aplicación de estas guías para el cuidado de la posición prona en las futuras olas, ojalá que no tengamos tantas olas, pero para las futuras olas de COVID, estas y posición prona para ventilación mejor, van a mejorar la lesión axonotmésica. Por ahí la neuronmesis pasa casi siempre, puede pasar más frecuente, pero lo que hay que evitar es la axonotmesis. Sí, estas guías están recientemente publicadas y en las referencias que pongo al final del Power están las guías de la mejor posición, así que de ahí se pueden sacar. Perfecto, María Cristina. Este webinar, este seminario va a estar en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo para los que quieran volver a verlo. La última pregunta, respecto a la electroestimulación, si el paciente está con bloqueantes neuromusculares no sería efectiva, ¿verdad? No, y no porque está bloqueado. En realidad la parte de la terapia con electroestimulación se realiza cuando ya están sin bloqueantes neuromusculares y en realidad ya cuando están en posición supina, en realidad, cuando ya salió el paciente, o sea, no se le genera gasto metabólico porque también, si bien hacemos movilizaciones pasivas, se le cuidado de posiciones, cambios de posiciones cada 2 o 3 horas, rutinariamente, en el tiempo que está pronado. En realidad la verdadera estimulación se hace cuando el paciente ya está empezando a hacer el weaning o el destete de la EPM, en realidad, y a partir de ahí hacemos otras terapias también, ¿no? Perfecto. Gracias, Greta. Bueno, gracias a todos. Realmente hemos aprendido mucho. Creo que este es un tema que da para mucho más y realmente es muy importante poder, ante todo, aplicar la prevención y estar muy atentos a la posibilidad de estas complicaciones. Gracias, Joan, gracias, Laura, gracias por estar un día tan especial en España con nosotros, María Cristina, Greta, César, y gracias a todos los que participaron, que no es un horario bueno, pero se daba para hacerlo en este momento. De todas maneras va a estar a disposición de todos en el canal de YouTube, Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo, ahí lo encuentran con otros muchos videos. Un abrazo a todos, cuídense y
y estamos en contacto. Los que están cursando el curso de la Universidad Católica, nos encontramos 5:15 con la doctora María Cristina Insúa para seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.